Vamos a ver ahora los tipos de datos que maneja Oracle. ¿Sale? Les voy a dar algunos. Obviamente, Oracle maneja otros y maneja algunos más complejos que tienen que ver con otro tipo de estructuras. ¿Sale? Pero los más comunes, los que más se usan, son los que vamos a platicar ahorita. ¿Sale? El primero que vamos a ver es el tipo char. ¿Sale? En este char almacenamos cadena de caracteres y hay que definirle una longitud. ¿Sale? La longitud es de 1 a 2000 caracteres. ¿Sale? Entonces, pues si definimos char 1, aceptaría, por ejemplo, un valor. Si le definimos un char de 20, aceptaría cadenas de hasta 20 registros. ¿Sale? Es un char. Pero tenemos una que se llama varchar 2. Es un nuevo tipo de dato que también almacena caracteres. La diferencia está en que a char tiene dos diferencias importantes. Char, forzosamente le tienes que definir una longitud. ¿Sí? Tienes que indicarle de qué longitud es de char. ¿Sale? Que puede ser de 1 a 2000. En varchar, no es necesario que le indiques el valor. Él al menos tomará como 1. ¿Sale? O sea, al menos él tendrá como valor 1. Un carácter al menos de almacenar. El otro, la otra diferencia es que, por ejemplo, si tú tienes un char de 20 y tú escribes, por ejemplo, hola, ¿sale? Ahí tienes 4 caracteres, ¿sale? Para 20 te hacen falta 16. Lo que hace con char es que te llena 16 espacios en blanco, ¿sale? Te va a regresar una cadena con 20 caracteres, te va a escribir tu hola y el resto que no escribiste te lo va a regresar con 20 caracteres. Un varchar que definas de 20 y tú le escribes hola, te va a regresar un hola, una cadena de 4 caracteres. La diferencia está en que el 20 solamente te va a servir como delimitante, ¿sale? Es decir, que tú no vas a poder escribir cadenas mayores a 20, ¿sale? Cuando llegues a 21, si quieres meter una cadena de 21 caracteres, te va a mandar un error, ¿sale? Pero solamente te va a regresar la cadena que tú estás guardando. No le va a agregar alguna otra cadena. ¿Sí queda clara la diferencia? Sí. Ahora, existen unas similitudes que es nchar y nvarchar 2. ¿Sale? Es exactamente lo mismo, salvo que los de arriba funcionan para caracteres ASCII, ¿sale? Caracteres, digamos, de formato ASCII. Los dos de abajo te permite almacenar diferentes tipos de caracteres, ¿sale? O sea, te permite manejar ASCII, Unicode, chino, japonés, en fin, ¿sale? Estos al mismo tiempo, pero realmente cuando tú metes información,
es muy, es muy raro que tengas que estar mezclando alfabetos o escrituras en una misma tabla. O sea, o es una de tipo ASCII y otra de tipo japonés. Y así, ¿no? O sea, en una misma tabla, en una misma columna no puedes meter mismos diferentes alfabetos. Entonces, no es tan común, ¿sale? Por eso estos tipos de NChart y NVARChart no son tan comunes. Pero si se diera el caso que tú necesitaras agregar tanto letras romanas como letras japonesas o como otro tipo de lenguajes o de caracteres, necesitarías un campo de estos. ¿Sí queda claro la diferencia entre esos tipos de datos? Sí, lógicamente funciona lo mismo, ¿no? O sea, me refiero si le declaras 20 campos, te va a utilizar 20 en el caso de char. Igual en char nomás cambia en el alfabeto que va a aceptar, ¿no? No, el varchar te va a regresar, y tú le das 20, un varchar de 20 te va a definir que hasta 20 caracteres Ajá, tienes. Pero siempre te va a regresar los caracteres que tú guardas. No te sí, va a aumentar más de la cuenta. ajá, Y los N varchar, los N, los que empiezan con N, son porque van a ser capaces de almacenar caracteres de diferentes, alfabetos, ¿cómo llamarlo? Alfabetos, como el ASCII, como el Unicode, ajá. Pero como... en cuestión de la longitud y eso, funcionan igual, ¿no? Ah, eso sí, que de ahí fuera de longitud y todo eso que vimos es igual. Ajá. Ah, Solo aquí que te puede almacenar en un mismo campo diferentes el, este, tipos de llamarlo alfabetos. ajá, ok. Sí, sí, claro, claro. Y no son tan comunes, primero porque no es muy común que puedas almacenar informaciones diferentes de diferentes alfabetos en una columna y porque son más pesados, por lo mismo. El tipo de dato crece más por esta lógica. Bueno, ahora vamos a ver los tipos numéricos. Hablemos de tipos de datos numéricos. ¿Vale? Tenemos diferentes tipos de datos numéricos. Tenemos el tipo entero, el decimal y el number. ¿Vale? Además tenemos big int y tenemos otra serie de datos numéricos. Pero de los que les quiero hablar son dos en particular. Y te voy a decir por qué. Number. Number es un tipo de dato que puede almacenar tanto números enteros o decimales, positivos o negativos. ¿Sale? El parámetro P, si ustedes ven aquí, el parámetro P indica la precisión del número de dígitos en cuanto a los decimales que contendrá el número como máximo. Oracle garantiza que los datos son precisos con precisiones de 1 a 38 decimales. ¿Sale? Y el parámetro S indica la escala. O sea, lo que está después del punto, el punto decimal. Por ejemplo, ahí estamos viendo, en este ejemplo, number 1005. Cuando definimos un número así, lo que le estamos diciendo es que vamos a definir un número de 10 posiciones, de las cuales 5 son decimales. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dígitos, pero 2, 3, 4, 5 son decimales. ¿Sale? Entonces, el resto
son los enteros positivos o negativos. ¿Sale? Este number entonces vendría siendo como el float. Aparte está el float. Aparte está el float. El float es un número con punto decimal sin restricción de dígitos decimales. El parámetro B indica la precisión binaria que puede moverse en el rango de 1 a 126. ¿Sale? Por ejemplo, el máximo para number es 38. ¿Sale? Y para float es 126. ¿Sale? Number solamente llega a 38 y float llega a 126. Pero este 126 es de cuántos caracteres después del punto decimal vamos a tener. No, nada. Ahora, ustedes me dirán, oye, ¿y por qué no nos estás hablando de los valores int? Ajá. Bueno, cuando tú defines un valor int, efectivamente, Oracle te lo guarda como un int. O sea, tú vas a ver tu campo int, pero internamente te va a guardar un number de 38 caracteres sin decimales. ¿Sale? O sea, el tipo de dato te lo va a representar como un entero, pero internamente Oracle lo guarda como un number. Por ejemplo, ustedes van a ver manejadores, van a decir, yo voy a definir mi columna ID como entero. ¿Sale? La definen in. Y cuando abre, no sé, algún otro manejador como Toad o Navicar que sirven para también consultar datos de bases de datos, o sea, también como ambientes de consulta, van a ver que algunas veces le va a aparecer que su ID no es int, sino le va a decir es number 38. ¿Vale? Porque internamente Oracle los maneja así como con esta precisión. Number P38, S0. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de dato fecha. ¿Sale? Una de las cosas que tiene Oracle, no sé, por ejemplo, en SQL Server, cuando ustedes estaban viendo cuando vieron, no sé, tipos de datos y les hablaron de fechas, vieron que había un date timestamp y un timestamp. Bueno, en Oracle, el tipo de dato date siempre lo se va a guardar, siempre se va a guardar siempre con la fecha más aparte hora, minuto y segundo, siempre. Aunque tú definas un campo como tipo de que solamente quieres la fecha, te va a guardar la fecha más una hora, te va a marcar 000000. ¿Sale? Entonces, siempre te va a guardar fecha y hora. ¿Sale? Si ya quieres una hora en particular, pues ya te la va a guardar como la hora que es. Si no, siempre te va a poner la medianoche. ¿Sale? Y Oracle te puede manejar elementos de tiempo que va desde siglo, año, meses, día, hora, minuto y segundo. ¿Vale? Eso conforma el tipo de dato date. ¿Vale? Y el más común, pues obviamente es año, mes, día, hora, minuto y segundo. Y tú ya también, pero también puedes usar los formatos de fecha para darle el formato que tú requieras.
¿sí? Ya con formato ya solamente ya puedes sacar la pura fecha. ¿Sale? ¿Dudas con date? No. Bueno. Y también tenemos un campo tipo timestamp, que ese lo único que va a hacer es guardarnos horas, no tiempo, formato tiempo. Porque esta hasta nos guarda fracciones de segundo. ¿Sale? Con F definimos el número de dígitos que queremos de la fracción de segundo, que puede ir desde 0 hasta 9. Y nos da un valor de defecto de 0.6. O sea, podemos tener, en timestamp podemos tener un ya con más exacto el tiempo, ¿no? Ya serían una fecha con hora, minuto, segundo y fracción de segundo. Obviamente el más común es usar date, a menos de que quieras a menos de que tu dato requiera una presión mayor. Si no, pues con el date, porque si no también timestamps, obviamente entre más caracteres tengas, obviamente el tipo de datos más es mayor. Es mayor la longitud y el tamaño del campo. ¿Dudas con esto? ¿Con los tipos de datos fecha? ¿No? No. Bueno. ¿Sabe la diferencia entre cero y null? Te voy a poner una gráfica. Más, más claro ni el agua. ¿Vale? Cero, obviamente cero es un valor. ¿Vale? Cero representa cero. Pero null es la nada. ¿Sale? El valor cero, o sea, como si representa cero, pero es un valor. ¿Sale? Null es la nada. O sea, no hay ni siquiera valor cero. Es el espacio vacío. ¿Sale? Entonces es importante que consideren qué elementos van a usar al guardar datos. Un cero o un nulo. ¿Sale? Si no van a almacenar nada, pues obviamente no. La base de datos pues, te ocupa espacio. Pero también la nada puede representar un error. ¿Sale? Entonces esa es la diferencia entre cero y nulo, para que lo consideren, ¿no? Porque muchos consideran el cero como si fuera nulo, o sea, como si fuera la nada. Y no sé, en algunas operaciones de física o química, incluso matemáticas, sí hay diferencias enormes entre que te dé cero y que te dé nulo. ¿Vale? Y también en la toma de decisiones en programación, el cero, un espacio en blanco, esos pues, son valores al fin y al cabo, son elementos que existen. Pero el nulo también representa, o sea, es otro tipo de representación, es la nada. Entonces también hay para considerar, porque tú puedes esperar que un campo reciba algo al menos, ya sea un cero, un espacio en blanco o algo. ¿Vale? Y si no recibe nada, pues a lo mejor ese es un error. ¿Vale? Entonces sí es importante también identificar la diferencia entre cero y nulo. ¿Dudas con este? No, no, Bien. ok. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de, de cómo crear tablas
cómo modificarlas y cómo eliminarlas. ¿Sale? Déjenme que se me desfrice esta cosa. Bueno, por ejemplo, esta es la sintaxis para crear una tabla. Como ya lo vimos en el script que estuvimos revisando hace ratito, este es el comando create. Table name es el nombre de la tabla que le vamos a dar. Y vamos a definir la columna, cómo se va a llamar la columna, asociándole un tipo de dato. ¿Sale? Y puedes tener tantas columnas como requeramos. ¿Sale? Esta es la sintaxis básica de un create table. ¿Sale? Ahora, para modificar una tabla, obviamente habíamos dicho que usamos alter. Siempre es create o alter o drop y luego el objeto que vas a eliminar. En este caso, pues alter. ¿Qué objeto? Pues voy a buscar una tabla. ¿Qué tabla? Pues de esta tabla. Después de darle la acción, ¿qué vas a hacer? Voy a agregar una columna. Voy a eliminar una columna. O simplemente voy a modificar una columna. ¿Sale? ¿Qué columna? Pues esta la voy a modificar. Y, por ejemplo, cuando vas a agregar, ¿qué tipo de dato es? Cuando la vas a eliminar, pues no importa qué tipo de dato sea, la vas a eliminar. Y cuando la vas a modificar, ¿qué tipo de dato, a qué tipo de dato la vas a modificar? Obviamente, estas modificaciones de tipo de dato no siempre son permitidas. ¿Sale? Tú no puedes modificar un entero, una columna que sea entero a cadena. No, más bien, tú no puedes modificar sí, tú no puedes modificar un entero a cadena, pero sí puedes modificar una cadena entero. ¿Sale? Lo más conveniente, y sobre todo cuando hay datos, lo más conveniente es cuando quieras hacer una modificación de tipo de dato, es que limpies todos los registros de la columna. Si tú limpias todos los registros de la columna, es más fácil agregar hacer la modificación de tipo de dato. Y para eliminar la tabla, utilizamos un drop. ¿Dudas con este? Sí, dijiste que no podemos cambiarle el tipo de dato a una columna o sea, cambiarle literalmente todo, o sea, de entero a texto. Sí. Y hay algunas conversiones que sí te las hace válidas, hay unas que no. ¿Por qué? Por ejemplo, si texto a entero, no, porque como es un texto, la base de datos, para ahorrarse el tiempo de verificar que si tu cadena de texto tiene solo números o no, te omite, ¿sabes qué? Pues no, mejor de una vez digo que de cadena a entero no. Pero de entero a cadena sí, porque el entero sí son números y al fin y al cabo es un carácter alfanumérico que lo va a poder recibir la cadena, lo va a poder soportar. ¿Sale? Pero, De entero a texto, sí. De texto a entero, no. ajá, Okay. pero se puede dar la salvedad si la columna está en blanco. O sea, si la información tiene valores, no se puede hacer el cambio. Pero si la columna está en blanco, o sea, no tiene puros null, Ajá. sí se puede dar el cambio de tipo de dato. Ok, ok, ok. Porque ahí no hay Ya. nada. Entonces, si no hay nada, pues hace el cambio. No pasa nada.
Pero al haber datos, ahí entra en conflicto la base de datos. Y para no meterse en broncas, o sea, es que si es una cadena, pues en vez, para no estar revisando todas las filas, pues mejor te digo que no, porque a lo mejor en algún momento me encontraré un punto, me encontraré un guión, me encontraré una coma, un espacio en blanco y eso no lo puedo convertir entero. Entonces por eso no lo hace de manera intrínseca. En cambio, un entero, como son puros números, y quizás tenga signo negativo, son caracteres alfanuméricos que sí pueden entrar en una cadena. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.